Buenos días, Twitter. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la casa de Saramago, en la casa museo, en Tías, Lanzarote. ¿Nos tomamos un café? Dice Álvaro Domínguez, dice: mi cafetera ha sonado sincrónicamente. Buen lunes, a compartir el despertar de la semana. Gracias por el programa, gracias a ti, Álvaro, por estar ahí. Dice Borja García Zapardiel: feliz lunes a todos, comenzamos una nueva semana soleada con los amigos de la Resistencia. Sigue incorporándose la gente. Vía Twitter leo, José Manuel Martínez dice: buenos días, comandante Berlín, buenos días, compañero Fernando, buenos días, general, buenos días, subcomandante, amigo. Os hacía una pregunta válido para quienes estáis comentando en este momento, pero también para quienes descargáis el programa posteriormente al ala disidente, que dice menudo tierro. A quienes escuchéis después el programa en diferido, también igualmente válido. Hacía una pregunta en Twitter, preguntaba: ¿cómo definiríais, cómo clasificaríais a Adolfo Suárez? Hoy la prensa hace diferentes interpretaciones, le regala diferentes calificativos. Unos le llaman el maquinista de la transición, otros el mito de la transición, el forjador. Bueno, ¿cómo le llamaríais vosotros? Sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. Debe ser muy difícil en días como el de hoy, como ayer, aunque han tenido 48 horas para hacerlo, pero debe ser muy difícil la batalla por el sinónimo perfecto, por el calificativo perfecto. Estaban todos los medios de comunicación batallando a ver quién encontraba la palabra perfecta para diferenciar su portada. Tony Matarín se incorpora. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Ya estamos en la cafetera. Y si estamos en la cafetera significa que no estamos solos. Juntos cruzaremos océanos, atravesaremos desiertos, escalaremos montañas.
estoy dejando sonar mucho la música porque he llegado con el tiempo atropellado. Hoy hemos entrado a 1:30 en punto de milagro. Esto no tiene importancia si lo estás escuchando vía podcast posteriormente, pero estos son los riesgos de emitir en directo. Bueno, hoy hablaremos con Willy Toledo y tenemos tantas cosas de que hablar. Han pasado tantas cosas este fin de semana, las marchas del 22M, sus reivindicaciones, los incidentes, la muerte de Adolfo Suárez, y hablaremos con Willy Toledo. Sí. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Remember when time stood still and every wish was fulfilled. Now the sun has turned to rain and now the laughter has turned to pain. 24 de marzo de 2014. Cuaderno de bitácora. Este fin de semana hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos, por ejemplo, que si llenas Madrid de gente con miles de personas llegadas de toda España, gente que pide protección social, el país dirá que solo han sido 50.000. La Razón los llamará indignos de izquierdas y el ABC ni siquiera lo llevará en portada, como si, escondiéndolo, dejasen de existir. También nos preparamos para un largo funeral de Estado. Ayer murió Adolfo Suárez, un fallecimiento anunciado 48 horas antes para que todo el mundo pudiese rendir adecuado homenaje al mito de la transición. La transición es ese espacio en el que abanderamos palabras como consenso, cesión, centrismo, unidad nacional, élite, como si fueran valores absolutos, y nos olvidamos por decreto e incluso convertimos en proscritas otras palabras como extremos, pluralidad, disenso, discrepancia, asamblearismo. Sí, amigos, soy un iconoclasta. Y se preparan fastuosos actos de despedida en la prensa, en la política, en las élites. Y yo me pregunto, ¿a quién estamos despidiendo? ¿A Adolfo Suárez o más bien al mito de la transición? Porque como dice ahora mismo en Twitter Rafael Domingo, un oyente, dice, ¿no es paradójico que en un mismo día hablemos de indignación a veces desatada y de ejemplos de moderación? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás solo. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Para hacer La Cafetera de Radio Cable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo pues voy a procurar aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radio Cable siempre listo y dispuesto, y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para La Cafetera y sobre todo para Fernando Berlín, aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando, un abrazo grande. Por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer, o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años, o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar La Cafetera? Bueno, decía hace unos minutos, ¿cómo calificáis vosotros, cómo definiríais vosotros a Adolfo Suárez? Dice David Román, puedo prometer y prometió.
pudo prometer y prometió. Eran tiempos en que las promesas y las palabras valían algo. Dice Félix, yo era bastante más joven, pero la primera impresión es que tenía más altura de miras que los actuales, dice Félix. Pues ¿sabes, Félix? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que, de hecho, está perfectamente descrito en psiquiatría. Cuando uno tiene en torno a los 25 años, en torno a la treintena, cree que los acontecimientos que está viviendo en ese momento son los más importantes de la historia, de lo ocurrido nunca. Es por eso que ahora, quienes entonces estaban en torno a la treintena, o de la veintena a la treintena, creen que la transición está perfectamente justificado que esté mitificada. De la misma manera que mi generación pensará que fue el 15M y la siguiente pensará que fue pues cualquier acontecimiento futuro, ¿no? Claro, es verdad que se ha instalado la idea de que los políticos actuales son mucho más mediocres que los anteriores. Pero, ¿de verdad es así? ¿De verdad lo podemos decir con un espíritu crítico? Porque, honestamente, para empezar, el mito del consenso te lo rompo en cuanto te cuento que hay muchos... Ayer me estaban diciendo alguien que intentó organizar una conferencia con los padres de la transición y me decía, ¿sabes que no quisieron sentarse juntos? Que había uno que decía, no, yo no me puedo sentar al lado de este porque no me hablo desde hace 15 años. Yo no puedo, porque yo fui presidente y él solamente fue, entonces yo no voy a estar sentado en la misma silla porque yo merezco... Quiero decir que todo eso está absolutamente mitificado. Y está mitificado, entre otras cosas, porque es conveniente que esté mitificado, porque se han impuesto como valores absolutos una serie de principios que ha interesado mucho y que la democracia ha manejado muy hábilmente. Para hablar de eso con precisión, mañana hablaremos aquí con Guillem Martínez, que es el autor, el coordinador de una obra que se llama CT o la cultura de la transición, que cuenta ese modelo de lenguaje que se nos ha ido imponiendo silenciosamente durante años, que está siendo estudiado por universidades extranjeras y no aquí en España, porque en cierta forma se ha impuesto una cultura, la cultura del centro, del consenso, excluyendo cualquier viso de crítica, cualquier espacio más allá de ese, ¿no? Y se excluye del debate público y por supuesto, los medios de comunicación, las televisiones. Y entonces parece que eres un radical cuando estás alejado de ese discurso que se impuso en la transición y que tenía un objeto muy concreto y que después se ha ido instalando en la sociedad. Por tanto, yo no creo que fueran mejores políticos que los actuales o que los anteriores o que los que vengan después. Creo que llegaron a acuerdos, creo que hicieron un gran trabajo en el paso de la democracia, en el paso de la dictadura a la democracia, pero te voy a decir una cosa, Félix. La democracia habría llegado a España, porque pensando que han sido los únicos constructores. Bueno, en realidad, los grandes constructores de la democracia fueron los ciudadanos que durante años estuvieron protestando para que llegara a nuestro país. También, ya con esto me callo y pasamos a ver las portadas, que si no íbamos a ir atropelladísimos, aunque os imaginaréis que hoy hay una sola, única idea en la portada de la prensa nacional, que es Suárez, y por tanto no vamos a tener mucho espacio para el recorrido, pero como tenemos que hablar también con Willy Toledo, pero os voy a contar un pequeño secreto. Yo decía antes, yo soy un iconoclasta, no lo he sido, hasta ahora todavía no he superado ninguna barrera que el poder no sea capaz de aguantar, pero para que os hagáis una idea, la única vez que he recibido una llamada en un programa, tras un programa de televisión, la única vez, voy a contar un secreto que igual me cuesta un pequeño problema, pero fue durante 59 segundos, el día que falleció Calvo Sotelo, y fue porque yo me senté en el programa y entonces todo el mundo empezó a elogiar el legado de Calvo Sotelo. Y a mí se me ocurrió decir, hombre, yo, Calvo Sotelo, pues hombre, ni tanto, ni tan calvo, Sotelo. Y esto que a mí me pareció, ni siquiera, es verdad que era una pequeña frivolidad sobre el fallecimiento de alguien, pero hablaba del mito de la transición. Y entonces cuando llegué a casa, sabéis que 59 segundos se emite por la noche, pero se graba un poquito antes, se graba por la tarde, ya entrando la noche, ¿no? Pero cuando llegué a casa recibo una llamada, cuando se emite el programa. Y era Luis Fernández, el entonces presidente de Radio Televisión Española, con quien yo tengo una excelente amistad y tengo un excelente respeto.
y porque le he conocido antes, le he conocido en su etapa de director de informativos de Telecinco y le respeto muchísimo como profesional y además tenemos una cierta amistad y además creo que está oyendo este programa y si no lo está oyendo es porque este no lo está oyendo, pero el resto le pedí que los oyera, o sea que puede que caiga aquí. Pero Luis, tengo que contar esto. Porque me dijo, dice, mira, no estoy de acuerdo en el tono que has empleado. Además, creo que era el primero y el segundo programa al que yo asistía en 59 segundos. Y le dije, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que una persona de mi generación no puede defender las mismas cosas que una persona de vuestra generación. No puede hacerlo. Porque para mí la transición, que tiene una parte de mítica, y yo reconozco perfectamente lo que ha conseguido, la realidad es que la transición no representa más ni tanto como estáis vosotros ofreciendo, ¿no? Y yo no puedo hablar con ese mismo lenguaje. Yo no puedo salir aquí en televisión. Él me dijo, no, si yo eso lo entiendo. Es el tono lo que no me ha gustado. Por eso decía antes lo del iconoclasta. Es la única vez que alguien me ha llamado. Es verdad que no me llama una persona cualquiera, me llama una persona con la que tengo una buena relación de amistad y que además le considero un profesor en esto del periodismo. Pero, en fin. Pero lo que quiero decir es que hay mitos en este país, porque seguramente si lo hubiera dicho de otro personaje no habría sucedido nada, ningún problema, ¿no? Pero decir en la televisión pública, en televisión española, hacer un comentario así que ponga un poco en cuestión el mito de la transición y además hacerlo de una forma desenfadada no tiene muy buena prensa. Hay que decir también que en honor a la verdad me dijo, oye, que yo no quiero en absoluto que parezca una interferencia, oye, tú haz las cosas como creas, pero te digo desde una visión profesional esto. Y ya he perdido otro amigo. Bueno, juré que iba a contar aquí verdades y en eso consiste. I'm living in a silver screen flick. Es un ser que pregunta. Desde que nacemos comenzamos a preguntar. Y no solamente cada uno de nosotros, sino también todos los hombres y todos los pueblos, todas las sociedades. Cada hombre oculta un desconocido. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido, hablar con él. Octavio Paz, el hombre es un ser, el único, que pregunta. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it. La cafetera de radiocable.com. Este fin de semana ha tenido lugar la gran manifestación del 22M y allí miles de personas han enviado un mensaje de protesta contra los recortes sociales y contra la desaparición de la protección del Estado. Pero si hay alguien que ha tenido un especial protagonismo, no sé si a disgusto, ese ha sido el actor Willy Toledo. Willy Toledo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, para empezar es que ha sido objeto de todo tipo de descalificaciones por haber acompañado a las marchas y por haber leído el manifiesto del 22M. ¿Eso cómo ha recibido esas palabras? Bueno, yo ni siquiera los he escuchado, me han comentado y me han dicho más o menos por dónde iban y tal, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado, ya son muchos años de recibir insultos, descalificaciones y sobre todo de desperdigar por todas partes todo tipo de mentiras respecto a mi persona, respecto a mi vida en Cuba, respecto a mi vida en Madrid, en fin. Realmente creo que es lo que toca, ¿no? Cuando tú te enfrentas al poder y te enfrentas a los sicarios y a los lacayos del poder, que son todos estos medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha de nuestro país, pues lo lógico y lo normal es que te ataquen, ¿no? Y mientan y tergiversen tus palabras y hagan todo lo posible para intentar atacarte. Con lo cual, sinceramente, no me afecta para nada, ¿no? Creo que es lo que toca. Es inevitable hablar de eso, porque han colocado el foco en que si estabas en las marchas y demás, pero me gustaría también hablar del 22M, Willy, porque te has comprometido mucho con esta marcha y me gustaría preguntarte ¿por qué estaba justificada la marcha del 22M? Pues para empezar porque estamos sufriendo un déficit democrático, por no llamarlo directamente un sistema totalitario antidemócrata o antidemocrático, porque tenemos un gobierno que tiene una hoja de ruta marcada por la Troika y que la están siguiendo paso por paso y punto por punto sin desfallecer y sin desviarse del camino ni un milímetro, ¿no?
Entonces tenemos un gobierno que en gran parte es ilegítimo, primero por lo ilegítimo de la ley electoral y segundo porque llegaron al poder con un programa electoral en el que prometían y juraban no tocar ni pensiones, ni educación, ni salud, y lo primero que han hecho ha sido ir a por los pensionistas, a por la salud pública y a por la educación pública. Pero además porque tenemos un gobierno que está ahí gobernando exclusivamente para la oligarquía nacional, para los grandes multinacionales, para la banca, para las eléctricas, etcétera, etcétera, y están dejando al ciudadano absolutamente de lado de cualquier decisión política que se tome en este país, y porque evidentemente tener una mayoría absoluta, aunque solo le hayan votado al Partido Popular el 35 o el 36% de los votos posibles, están llevando a cabo una política contra el pueblo, una política contra la clase trabajadora. Están destruyendo todo tipo de tejido industrial posible que garantizara un futuro de empleo y de desarrollo en este país. Están aniquilando cualquier tipo de estructura cultural, por ejemplo, ¿no? Es un ataque frontal contra la cultura, contra el cine, el teatro, la danza, porque no paran de privatizar, porque están vendiendo el país, ¿no? Y además lo están vendiendo a trozos. No solo todas las empresas que antes eran públicas, como Telefónica o como Gas Natural, sino que además están vendiendo físicamente el país, el terreno, el territorio a trozos a inversores extranjeros, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo un periodo de alta traición al pueblo español por parte de este gobierno, de un gobierno de ricos, para los ricos y por los ricos, ¿no? Oye, ¿sabes a mí lo que me sorprende? ¿Tú crees que hay conciencia, que sospechan, que conocen por lo que están pasando tantos miles de personas? Yo creo que no, que absolutamente no. Estoy seguro que saben perfectamente cuáles están siendo las consecuencias de sus políticas, pero creo que carecen absolutamente de cualquier sentimiento de empatía para con los seres humanos a los que les están aplicando esas políticas. Yo caminando en las marchas, he hablado con mucha gente y realmente las situaciones personales y familiares son realmente dramáticas. Familias con 4 o 5 hijos, todos en el paro, con los padres en el paro y viviendo 6, 7 personas con 300, 400 euros al mes y arañando de las pensiones de los abuelos y la situación es realmente dramática, incluso de hambre, ¿no? Dentro de muy pocos años estaremos viviendo en un país en el que contaremos con millones de asalariados pobres y otros cuantos, muchos millones directamente de personas en el paro, y eso, los dramas personales y familiares que eso provoca son realmente espeluznantes. Yo creo que el gobierno está absolutamente de espaldas al pueblo y está simplemente mirando a las órdenes de la troika, ¿no? Cumpliendo a rajatabla sus decisiones y esperando, imagino, las recompensas a los trabajos, al trabajo ofrecido, ¿no? A la troika, a los servicios prestados a la troika. Respecto a los incidentes, me gustaría pedirte una valoración a los choques con la policía. Pues mira, yo lo que vi ayer, que estaba subido en el escenario cuando todo empezó, fue que un par de chavales, 3 o 4 o 5 encapuchados, que no sabemos si son activistas de izquierda o son policías infiltrados, porque yo vi ayer por la tarde muchísimos policías infiltrados, les vi deteniendo gente, con lo cual sabemos perfectamente para qué está la policía en este tipo de macro manifestaciones, ¿no? Que es para provocar. ¿Por qué tenemos que tener en una manifestación absolutamente pacífica, porque tenemos que estar rodeados de 1.700 policías antidisturbios? Además, a 40 metros, a 30 metros. No me parece mal que haya policía para controlar que todo vaya normalmente, pero no para provocar a los manifestantes. Y yo creo que lo tenían todo planeado media hora antes del telediario, en fin, una manifestación que había discurrido de manera absolutamente pacífica, y no tuvieron ningún problema en cargar de una manera brutal contra una manifestación en la que había carritos con bebés, gente mayor, familias enteras que podían haber sufrido cualquier tipo de daño, ¿no? Y al final lo que fue, pues fue una batalla campal. Yo creo que el derecho a la legítima defensa está reconocido en todos los tratados internacionales, ¿no? Entonces la gente, en mi opinión, reaccionó
a la violencia bestial de la policía. Pongamos, por caso, que hubieran sido 4 o 5 activistas de izquierda que tiran 4 o 5 petardos. Creo que la policía está para resistir eso, creo que están entrenados o deberían estarlo para resistir que les tiren 4 o 5 petardos o 5 o 6 piedras. Quiero decir, ellos saben que en cualquier caso quienes hicieron eso, si es que lo hicieron, eran una minoría y que la gran mayoría de la gente que estábamos en la manifestación éramos gente pacífica, ¿no? Entonces yo creo que interesaba mucho que hubiera disturbios para calificarnos de gente violenta y para que las imágenes de la manifestación se diluyeran en imágenes de escaparates rotos, paradas de autobús rotas, cargas policiales, lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes. En fin, yo creo que era lo que buscaban, que era su estrategia, y lo consiguieron. Willy, ya que te tengo aquí, me gustaría que comentásemos la noticia del fallecimiento de Suárez, porque es muy difícil encontrar a quien se salga hoy del discurso oficial. ¿Cuál es tu opinión sobre su aportación o sobre la aportación de la transición? Pues mira, por un lado, no podemos olvidar que fue secretario general del movimiento, ¿no? El movimiento franquista, con lo cual venía de las filas del franquismo. Yo, en cualquier caso, tengo que decir que me parece, de todos los presidentes que ha habido en este país, desde el 75, creo que es el más honesto y el más honrado que ha habido en este país. Ahora, eso sí, él fue el que pilotó, junto con el Partido Socialista, con Felipe González, con el Rey y las fuerzas vivas de este país, fueron los que pilotaron aquello que llaman transición, que no fue nada más que un lavado de cara y una conversión o reconversión de la dictadura en lo que llaman ellos una democracia, pero los poderes fácticos del país continuaron siendo los mismos, tanto los empresarios, los banqueros, los jueces, los periodistas, etcétera, 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 etcétera. Lo único que se limitaron fue a cambiar el nombre del Tribunal de Orden Público por la Audiencia Nacional, y tantos colaboradores del franquismo como el señor Manuel Fraga Iribarne o el señor Adolfo Suárez, de la noche a la mañana se convirtieron en lo que decimos siempre, ¿no? Demócratas de toda la vida, ¿no? Entonces me parece bastante patético e hipócrita, por ejemplo, la actitud del PSOE honrando la figura de Adolfo Suárez cuando fue el señor Felipe González de los que más presionaron para la moción de censura contra su gobierno, ¿no? Porque él lo que quería era agarrar el poder. Entonces, pues bueno, yo le tengo un cierto respeto a Suárez porque creo que fue una persona honesta mientras estuvo en el gobierno de la democracia, por llamarlo así, pero siempre entre comillas lo de democracia, ¿no? Pues Willy Toledo, te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta llamada y te deseo mucha suerte. Muy buenos días. Buena suerte, Willy. Muy buenos días y gracias, es un placer. Chao. La cafetera de radiocable.com. ¿Quién se esconde más? ¿Marcos, que es un pasamontaña? ¿O los candidatos a la presidencia de la República que van cambiando su discurso de uno a otro y esconden realmente cuál es su proyecto de nación? Yo estoy de acuerdo con una cosa que decía Willy Toledo sobre cómo los herederos de la dictadura se fueron incorporando a la democracia. Aclaro que a mí me gusta el sistema en el que vivimos, que necesita de profundísimas transformaciones, que hay una generación, una élite que no está escuchando las demandas de miles de ciudadanos que están exigiendo una democracia mucho más real, mucho más, digamos, más certificada, pero cabe hacerse una pregunta, tanto polémica. ¿No es raro que tantas personas que militaban en la dictadura con cargos ejecutivos se sintieran tan bien acomodados en esta democracia que tenemos? ¿No resulta sorprendente? ¿No dice algo de la democracia que construimos? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind when we raised our sails to capture. Bueno, nos vamos a marchar, pero antes vamos a hacer una lectura. En realidad hemos estado comentando la prensa durante todo el programa, sin citar sus titulares. El País.
el forjador de la democracia, ABC, el presidente que inventó otra España, El Mundo, adiós al mito de la transición, gracias, presidente, dice La Razón con una gran bandera de España como portada. La Vanguardia, adiós a Suárez, el artífice de la transición. El Correo, adiós al rostro de la transición. El Periódico, Suárez ya es un símbolo. El Heraldo de Aragón, muere el gran presidente del Pacto y de la Transición. La Voz de Galicia, hasta siempre. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado con el ser humano. Nos vamos, mañana más, con el coordinador de CT, la cultura de la transición, Guillem Martínez. Hablaremos sobre todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Y no estás solo. Hasta mañana. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.